Muy bienvenidos, mis estimados hermanos, estudiantes en la clase en línea de Southwestern. Bienvenidos al segundo semestre de nuestros estudios en Historia de la Iglesia o Historia del Cristianismo número 2, el semestre de la primavera para los que estamos en el hemisferio del norte, en el otoño para ustedes que están en el sur. Este es el video número 1 para la semana número 1, enero 22 a 28. Las lecturas que nos toca esta semana es capítulos 1 al 4 de González. Y primeramente, antes de hablar de esos capítulos, dar un vistazo de eso, quiero hacer una introducción a la y orientación a la clase. Obviamente ustedes, los que están ya completaron el primer semestre, saben cómo se opera la clase, cómo funciona la clase. Quizás hay algunos nuevos, así que para orientarles un poquito, voy a introducirles a mí mismo y hablar un poco de quién soy y un poco de la clase. Pero primeramente, quiero hacer una lectura bíblica para esta introducción. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que en él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal como Pablo daba gracias por los tesalonicenses, yo doy gracias por ustedes, hermanos, por ser mis alumnos, por ser ministros de la palabra, ustedes los santos que están esparcidos por toda América y hasta allá en España. Tengan confianza que voy a estar orando por ustedes y regularmente durante este semestre. Y doy gracias por el ministerio de cada uno de ustedes, por supuesto. Doy gracias que quieren aprender más y que quieren ser más fructíferos en sus ministerios. Doy gracias que Dios, quien ha comenzado en ustedes una gran obra y por ustedes haciendo una gran obra, Él la perfeccionará hasta el día que Él vuelva o que ustedes vayan primero. Y si, como la mayoría de nosotros seguramente vamos a morir antes que Él vuelva, pero ojalá vuelva esta noche, pero si no vuelve esta noche, la perfeccionará hasta que nosotros vamos a encontrarnos con Él en su presencia. Bueno, bienvenidos al segundo semestre. Una introducción personal: yo vivo aquí en Fort Worth, Texas, donde está el mismo seminario localizado. Fui criado en Chile, hijo de padres misioneros bautistas, y por eso hablo el español o el castellano, como lo decíamos ahí. Los hermanos mexicanos dicen que tengo un acento sudamericano, chileno, argentino, pero mis amigos chilenos dicen que ya me he amexicanado un poquito, así que no sé qué acento tengo, ustedes decidan. Obviamente casado ya 44 años y sí me casé a los 10 años, por eso 44 años y me veo tan joven todavía, no se crean. Dos hijas casadas, y ya que tengo dos hijas casadas significa que tengo dos yernos también jóvenes, bueno. Pero lo más importante es que tengo cinco nietos, cuatro niñitas y un jovencito. Todos están cerca y eso nos alegra mucho. Están a 15, 20 minutos de viaje en auto. Están cerquitas últimamente, todos sufriendo de resfrío, de catarro, resfríos, de síntomas de la gripa. Yo también, eso es lo que toca durante este tiempo del año aquí en los Estados Unidos. Mi ministerio ha sido en las misiones con plantadores de iglesias. He tenido la oportunidad de enseñar temas en universidades y en seminario, en filosofía, en historia, teología sistemática y también en misiones y evangelismo. Una orientación a la clase: no voy a tomar todo el tiempo de leer el sílabo o el sumario de la clase. Ustedes lo tienen ahí en el Blackboard, en el sistema electrónico en línea que tenemos. Doy gracias a Dios que el erudito, sabio y experto Víctor Segura, el hermano Víctor Segura, me seguirá ayudando este semestre. Él va
Él es el experto en todos los problemas técnicos que vayan a tener, que de vez en cuando ocurren los problemas técnicos que yo tengo. También él ayuda con el Blackboard y ese sistema. El hermano se encargará primariamente en ayudarme con los foros y con los exámenes. Así que si tienen preguntas específicas acerca de él, pueden dirigirse directamente a él o a mí, uno de los dos, ahí le podemos contestar las preguntas que tienen. Bueno, el sumario del curso, ustedes lo pueden leer en detalle, las expectativas, el horario, las lecturas que hay ahí cada semana. Es importante que trabajen con tiempo, que se den tiempo para completar los foros, para completar los exámenes. Muy importante completar la reseña crítica del libro a tiempo. El hermano Víctor y yo sabemos que de vez en cuando ocurren emergencias, como el semestre pasado tuvimos huracanes, terremotos, de vez en cuando ocurren las cosas que no podemos controlar. Con eso vamos a ser pacientes, vamos a dar gracias nomás. Y nos informa lo que está ocurriendo y le vamos a dar tiempo extra para completar su trabajo. Si anticipan que van a tener que viajar o van a hacer un viaje misionero, tienen una conferencia o algo así, avísenos con tiempo y a ver si podemos también darles un tiempo extra o que puedan completar algo, quizás a veces antemano también. Pero, hermanos, hagan todo lo posible para trabajar con tiempo. El que llega, por ejemplo, al examen número 2 o número 3 o llega a la reseña crítica y me dice, bueno, hermano, es que ocurrió algo y tuve mucho trabajo esta semana, entonces creía que tenía un día completo para trabajar y estudiar, pero ocurrió esto, lo otro. Eso es culpa suya, hermano. Porque asegúrese que van a haber emergencias, asegúrese que van a ocurrir cosas inesperadas, especialmente en el ministerio. Así que no diga voy a esperar al día antes o 2 días antes o la semana del examen voy a ponerme a estudiar o la semana que tengo que entregar la reseña, ahí me voy a poner a leer. Algo va a ocurrir, le garantizo. Así que comience con tiempo. Muchos de ustedes lo hacen. Así que maneje su tiempo bien y a menos que sea una emergencia, una muerte en la familia, un huracán, un terremoto, algo bien inesperado. Sí hay emergencias, pero no trate de esperar al último momento para comenzar sus estudios y su trabajo. Trabajen con tiempo. Entonces tenemos foros y exámenes que van alternando durante la semana. Ahí están exactamente en el sumario cómo deben trabajar los foros, cómo deben contestarlos. Exámenes le damos instrucciones llegando a esa semana, cómo lo deben tomar. La reseña crítica, muy importante trabajar con tiempo con eso. He puesto en el Blackboard ejemplos de reseñas críticas que fueron bien escritas el semestre pasado por ustedes, algunos de ustedes, los estudiantes. No son perfectos, pero son ejemplos buenos. Véanlo, léanlo y ahí dan mejor idea de lo que es hacer una reseña crítica del libro. Hay una larga lista de libros, más largo de lo que tuvimos el semestre pasado. Y si usted quiere leer otro libro que no está en esa lista, eso está bien, nomás me pide permiso. Si va a leer un libro que está en la lista, no tiene que pedirme permiso, pero si no está en la lista, por favor me avisa, me pregunta, me avisa que quiere usar ese libro y yo le puedo dar ese permiso. Porque de vez en cuando un libro que sea sugerido no es suficientemente académico o no trata con el tema que debemos, así que por favor pídeme eso. Bueno, un repaso del semestre pasado, bien breve, y una introduccción al segundo semestre. Los primeros 1500 años de la historia de la iglesia, ya lo vimos el semestre pasado, vimos como desde el principio vimos una defensa antigua de la fe, la apologética, cómo muchos tuvieron que defender la fe
frente a ataques de los paganos. Vimos cómo se reconoció el canon de la escritura a través de 300 años, que la iglesia no fue el que decidió cuáles libros serían en el canon, pero más bien descubrieron cuáles eran los libros que el Espíritu Santo quisiera que estuvieran en el canon. O sea, reconocieron el canon de la escritura. Vimos cómo se entendió y se desarrolló las doctrinas fundamentales de nuestra fe, en particular la Trinidad, también la deidad, la humanidad de Jesús y cómo estos se relacionan unos con los otros y cómo hubieron los concilios y a veces muchos debates y hasta violencia dentro de la iglesia y el imperio tratando de decidir estas cosas. Vimos el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, cómo trataron con la autoridad de la escritura, la autoridad del Papa, cómo creció el poder del Papa, cómo se debatió la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la salvación y la relación de la salvación con la iglesia, que uno tenía que ser dentro de la iglesia, parte de la iglesia, que la iglesia es el que tenía la llave de la salvación. Vimos la tensión constante entre las autoridades seculares y las autoridades eclesiásticas. Querían ayudarse, apoyarse uno al otro, porque había ese matrimonio de iglesia y Estado, pero siempre había ese debate, quién tenía la mayor autoridad, quién era el jefe primero, ¿no es cierto? Vimos intentos a la reforma, ambos dentro de la jerarquía de la iglesia, pero también fuera de la jerarquía, y vimos algunos pre-reformadores. Entonces, ese es un repaso breve de lo que ocurrió el semestre pasado, lo que vimos en la historia. Mirando ahora a este semestre que entra en el futuro, vamos a ver la gran división de católicos romanos y protestantes. Obviamente, ya hemos visto varias divisiones. Vimos los nestorianos, la ortodoxia oriental y otros grupos que se separaron en los primeros 1500 años, pero ninguno de ellos tuvieron la consecuencia teológica, política y cultural de la cual tuvo la reforma, ¿va? Y vamos a ver, cambió la historia completamente. Vamos a ver aún más divisiones, podríamos decir, entre los protestantes, los reformadores radicales, los anabaptistas, la iglesia libre, muchos más grupos que van a surgir durante y después de la reforma. Y las controversias entre estos son mayormente de eclesiología, o sea, la naturaleza de la iglesia, incluyendo el papel de la iglesia en la salvación. Sí, la reforma se trata de la salvación, pero el asunto era dirigido por el papel que juega la iglesia en la misa, en la confesión, la penitencia, etc. De estos asuntos eclesiásticos salieron los debates acerca del bautismo, la cena del Señor. O sea, la reforma tenía que ver con muchas doctrinas, pero era mayormente una reforma eclesiástica de la naturaleza y la autoridad de la iglesia. Más tarde vamos a ver la lucha, una vez más, con el asunto de la revelación divina y la autoridad. O sea, básicamente la pregunta va a ser, ¿se puede confiar en la Biblia o no? ¿Deberían la razón, la experiencia y la ciencia tener más autoridad que la Biblia? Y batallan aún dentro de la iglesia con estas preguntas. Vamos a ver el liberalismo, el modernismo y también el postmodernismo. Vamos a ver y vamos a hablar y leer acerca de la expansión del cristianismo global, primeramente por medio del colonialismo en las Américas, en África y en Asia. Todo esto, este colonialismo, las visiones, la expansión forzó discusiones acerca del evangelismo, las misiones, la iglesia y el ecumenismo. Y vamos a ver también la caída de la cristiandad o también el constantinismo. Cayó, existe ahora un poquito más o menos, pero está cayendo en el secularismo. Abrió la puerta a esta caída del constantinismo para aún más debates acerca de los tiempos finales.
Y estamos al fin del semestre, vamos a también a hablar un poco del cristianismo global nuevo, como el centro del cristianismo, que estuvo en Europa por siglos, Norteamérica, ahora el centro del cristianismo no está en el norte, en el hemisferio norte, pero está realmente en el sur global, en África y en Asia, en otros lugares. Ahora, algunas cosas para recordar mientras estudiamos la historia, y vimos esto el semestre pasado, pero siempre vale la pena recordarlo, que la historia es bien sucia y bien confusa. Los ideales son pacíficos. La historia es violenta. Igual se podría decir que los ideales son perfectos, pero la historia es sucia e imperfecta. La historia de la iglesia está lleno de héroes y antihéroes, mártires, sinvergüenzas, herejes. Hay buenas intenciones que resultaron en cosas malas. Hay egoísmo, etcétera, etcétera. O sea, está lleno de personas como usted y como yo. Por lo tanto, tal como se ve en el Antiguo Testamento, Dios está obrando en la historia. Y está obrando en su iglesia a pesar de nosotros, no por causa de nosotros, pero a pesar de nosotros. Hay mucho en la historia de la iglesia que nos da vergüenza. Y hay mucho también que nos da orgullo. El enfoque debe estar en el Señor de la historia, la cabeza de la iglesia, y no en nosotros mismos, en nuestras fallas o en nuestras victorias. Eso no es una excusa por lo que ha ocurrido en la historia, pero es realmente la única perspectiva que podemos tener. El estudiar la historia de la iglesia nos muestra cómo la iglesia ha batallado con adaptarse a la cultura, a los cambios filosóficos, a las circunstancias políticas, a los cambios sociales. Ese intento de adaptarse a la cultura es bueno o es malo. Y la respuesta es sí. Depende, es ambos. Existe esa batalla constante de ser fiel a la Biblia, pero también estar en la cultura por la cultura. La iglesia, el evangelio es ambos supracultural, suprahistórico, suprageneracional, y también es en y hacia toda cultura, toda generación, todo periodo de historia. Como dice la Biblia, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Esa es la batalla, la tensión que vemos en la historia, y ahí la dificultad. A veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos bien mal. Bueno, tenemos que acercarnos al estudio de la historia con un sentido humilde, que Dios ha escogido a la iglesia para ser el medio de su misión redentora. Somos el agente del reino, somos el agente de la misión redentora. Tenemos que tener un sentido de humildad y saber que nos tenemos mucho que aprender. Hay una gran nube de testigos, ¿no?, que han ido antes que nosotros. Testigos imperfectos. Pero nos paramos en sus hombros, en ambos sus errores y en sus éxitos. Tenemos que evitar de ese modo, con esa humildad, con esa perspectiva, tenemos que evitar el error del presentismo, se podría decir, o creer que nosotros ahora en el presente somos lo único que entendemos la Biblia, somos lo único que tenemos la teología, que esos antiguos no sabían nada. Ese es un error del presentismo. A veces ellos sabían más que nosotros. Bueno, nuevos comienzos. Entrando ahora a González, capítulo 1 al 4, los estudios de esta primera semana. Estamos mirando nuevos comienzos, represión y reforma. Y quiero leerles también otra lectura bíblica. Amós, capítulo 2, versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Estos versículos hablan de la corrupción, de la opresión, del maltrato de las personas, de la inmoralidad de parte del pueblo de Israel y particularmente de los líderes.
Estamos en nuestro estudio de la historia ahora viendo una era de alta corrupción, de alta opresión, mucha opresión. ¿Está el mundo europeo listo para una reforma? Algunas de las condiciones que contribuyeron a un ambiente listo para la reforma incluyen el nacimiento y el desarrollo de las naciones europeas modernas. Se estaba moviendo la situación política y económica del feudalismo medieval a las naciones con monarquías más centralizadas. Estas se encontraron muchas veces en oposición al Papa y la jerarquía romana. En el Nuevo Mundo de las Américas, el patronato real significó que la iglesia estaba más relacionada con los reyes que con el Papa. Francia e Inglaterra eran naciones grandes y poderosas. Por lo tanto, número dos, hubo gran escepticismo, sospecha hacia la jerarquía de la iglesia. Vimos el semestre pasado que el poder del Papa ya estaba declinando un poco. Hubo cisma en la iglesia, con 2 y a veces 3 papas, y aún con 2 concilios opuestos. También la iglesia necesitaba fondos para operar, para construir más edificios, más palacios, más catedrales. Entonces inventaron nuevos impuestos y formas de sacarle dinero a la gente. Y número 3, recuerden que existía esa alternativa mística. Muchos simplemente se apartaban, dejaban la jerarquía de la iglesia y se apartaban a un misticismo religioso. Número 4, hay un impacto del nominalismo a la teología escolástica. Este era un gran impacto filosófico. Simplemente era un movimiento donde se estaba dejando atrás el idealismo platónico, donde se creían que la realidad, lo real estaban esas ideas universales. Estaban dejando eso a una filosofía de Aristóteles, donde lo real, la realidad, la verdad se encontraban en las cosas actuales. La realidad no estaba en lo ideal, en la idea, pero la realidad estaba en el mundo, en lo que se podía ver y observar, medir. Por lo tanto, en el caso de la iglesia verdadera, entonces, no existía en lo ideal, representada por la jerarquía católica, pero la iglesia real, lo actual, la iglesia estaba en las personas mismas, en el pueblo. Y entonces ahí van a ver que hay una división que va a ocurrir, que resulta también en la reforma, preparando la reforma. Y finalmente también una influencia grande era el humanismo del Renacimiento. Había más interés en los estudios clásicos, más interés en los textos originales, incluyendo la Biblia. O sea, estudiando la Biblia, estudiando todos los textos originales, pero la Biblia, no solamente qué decía el Papa, qué decía la jerarquía, qué decían los curas o sacerdotes, pero veamos lo que dice el texto. Y no solamente lo que dice el texto en el latín, pero qué es lo que dice en el hebreo, qué es lo que dice en el griego. Bueno, ¿se imaginan ustedes lo que pasa cuando uno se pone a estudiar el texto? Entonces, el nuevo deseo de estudiar la Biblia en sus textos originales era un desafío a la autoridad y las interpretaciones ya establecidas por la jerarquía eclesiástica. Todo esto lo que estaba ocurriendo en estos siglos XV y XVI, y hay un choque que está viniendo pronto. Entonces, algunas preguntas para reflexionar mientras están leyendo. ¿Cuáles fueron algunas de las medidas represivas, especialmente en España, hacia estas nuevas ideas? La jerarquía de la iglesia establecida, ¿cómo reaccionaron a estas nuevas ideas? Número 2, ¿cuáles fueron los eventos de la vida de Martín Lutero que usted considera los más importantes? ¿Por qué? ¿Cuándo cree usted que Lutero actualmente se convirtió? Se salvó. O sea, ¿cuándo fue renacido? Porque hay el debate de cuándo exactamente fue renacido, cuándo creyó, cuándo llegó a ser cristiano. ¿Cuándo cree usted cuando está leyendo acerca de él? ¿Qué quería Lutero en el principio? O sea, ¿quería crear una nueva denominación?
una revolución, una rebelión. ¿Qué quería Lutero? Número 5. ¿Cómo llegó Lutero a entender la justificación por la fe? ¿Qué importancia tenía esa idea para la reforma? Para hoy, para usted. Número 6. ¿Cuál era la conclusión de Lutero acerca de los sacramentos? Y número 7. Preguntas para reflexionar. ¿Cuáles eran algunas de las condiciones y los eventos importantes durante esta era de incertidumbre? Ya hemos hablado de eso un poquito. Estudian, lean hermanos, esta semana número 1 le toca el foro número 1 donde van a discutir algunas de las diferencias entre católicos y nosotros, cristianos, protestantes, evangélicos. Y las diferencias no solamente durante la reforma, pero las diferencias que existen aún hoy día y si se pueden superar o si se deberían superar esas diferencias. Ya, un video ya veo de 25 minutos, es el video más largo del semestre porque hice introducción y semana número 1. Vean los videos porque de vez en cuando, algunos del semestre pasado me di cuenta que no estaban mirando los videos. Véanlos porque les ayuda a estudiar. Yo creo, ojalá, sí me tienen que mirar a mí, pero también de vez en cuando damos instrucciones especiales y no se las quieren perder. Voy a orar por ustedes y a estudiar, hermanos. Señor, doy gracias por la oportunidad de tener estos hermanos otra vez en estos estudios. Ayúdeles, Señor, déles fuerzas, claridad de pensamiento, sabiduría para entender lo que están estudiando. Bendícelos, Señor, en sus familias, en sus trabajos, en sus ministerios. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.